Luka Jovic deja tirado al Real Oviedo, así lo anunciaba algún medio para comunicar que finalmente el jugador serbio no llega a la capital del Principado. Un jugador que ilusionaba, su fichaje prometía, era un futbolista que generaba muchas emociones aquí en Oviedo, su posible llegada. Parecía que iba a ser el gran fichaje, el bombazo del Pachuca y finalmente no recalará en el Real Oviedo. Parecía que esta semana ya se iba a anunciar todo, que se estaba ultimando su fichaje, cerrando esos últimos flecos y finalmente no se ha dado. La verdad que uno se lleva un chasco, se va un poquito chafado, ¿no? Porque era un jugador que, como he dicho, pues ilusionaba, sobre todo, bueno, por nombre y por prestigio y porque no deja de ser un buen futbolista. Finalmente ha pesado sobre todo la oferta económica que ha realizado el Atenas, equipo de la Liga de Grecia, y finalmente Luka Jovic no recalará el Real Oviedo. Pero es que además ya no es solo lo de Luka Jovic, sino también lo de Maximovic, otro jugador serbio. Llegaría de la Liga de Grecia para el Oviedo, pero ha llegado una oferta muy suculenta a las oficinas del Panathinaikos, equipo que es el dueño, ¿no?, de Maximovic, muy buena, de unos 10 millones, y esto ha provocado que Maximovic pues no se pueda resistir, tanto el club como luego el propio Maximovic, ya que a nivel de salario pues también es importante, y por lo tanto el Real Oviedo se queda sin los dos serbios, sin Maximovic y sin Luka Jovic. Una pena, la verdad, porque además eran dos jugadores que ilusionaban bastante, así que nos vamos un poco con cara de tontos, ¿no? Tras estas dos noticias, en una semana, en unos días, estas dos noticias, y en el vídeo de hoy pues hablaremos un poquito sobre este tema. Arrancamos. Pues como estaba diciendo, calabazas de Maximovic y calabazas de Luka Jovic. Los dos serbios finalmente no llegarán al Real Oviedo, al conjunto asturiano. Dos compatriotas de Veljko Paunovic. Se estaba diciendo que Luka Jovic prácticamente estaba teniendo llamadas todos los días con el entrenador del Real Oviedo. Esto también nos hacía indicar que parecía que iba a llegar al Real Oviedo, pero ha llegado esta oferta a última hora. Parece que esta es la realidad, ¿no? Que el Oviedo prácticamente lo tenía atado, pero ha llegado el Atenas con una oferta muy tentadora para el jugador y esto ha provocado que Luka Jovic se incline por la Liga de Grecia. Ha pesado el tema del dinero, pero claro, creo que no solo eso, ¿no? Porque si no, se hubiese ido a Arabia Saudí, que ahí es donde ponían sobre todo la pasta, ¿no? Luka Jovic prácticamente desde el primer momento rechazó esa oferta de Arabia Saudí. Pero bueno, al final en la Liga de Grecia te sigues quedando en el fútbol europeo y cobras bien, ¿no? Mejor que en el Real Oviedo. Probablemente Jovic, si solo pensamos en lo futbolístico, se está equivocando por un tema de que al final, pues, te irías a la Liga Española, que si no es la primera, es la segunda mejor del mundo. Por lo tanto, el escaparate, pues, evidentemente es mejor que la Liga de Grecia. Pero el tema del dinero pues ha pesado en la carrera o en la decisión más bien de Luka Jovic a la hora de tomar esta decisión. Una pena porque creo que le podía aportar mucho al Real Oviedo, sobre todo a nivel de cifras, a nivel de goles, y eso se traduce en puntos, ¿no? Y los puntos, pues la verdad que sobre todo un equipo que acaba de ascender, pues muchas veces ya incluso esos empates, pues son grandes resultados, dependiendo también de contra quién, en un equipo como el Oviedo que acaba de ascender a la primera división y que tener a un delantero de este nivel, de este calibre, le podía aportar una auténtica barbaridad al Real Oviedo. Finalmente no se ha dado, una pena, pero hay que seguir trabajando y no se acaba el mundo. No se acaba el mundo, no se acaba el mercado de fichajes para el Real Oviedo. Hay que apuntalar ciertas posiciones y luego queda una temporada por delante con muchos partidos, muchos encuentros por delante, así que no hay que venirse abajo, lógicamente. Era un fichaje que ilusionaba, como he dicho antes. El Real Oviedo estaba siendo bastante ambicioso, ¿no? Yendo a por un delantero de esta envergadura, de esta magnitud. Estamos hablando de que era que ha sido el jugador, o que es más bien, es el máximo, es el jugador más caro de la historia del Real Madrid. Si hablamos de delanteros centros, de la historia del club blanco, 80 millones prácticamente pagaron, así que era una cifra, pues, bueno, en su día el Real Madrid apostó muy fuerte por este jugador, no rindió, no acabó de rendir en Madrid, pero
pero como he dicho en los últimos vídeos, eso no quita para decir que es un buen delantero y más para un equipo que acaba de ascender. Ahora una de las preguntas es si el Oviedo necesita un cuarto delantero, ¿no? Para, aparte de Rondón, aparte de Fede Viñas, de Alex Forés, ¿el Oviedo necesita otro delantero? Pues dentro de unos días tendréis otro vídeo donde hablaré sobre este tema. Y luego el tema de Maximovic, ¿no? Un Maximovic que yo creo que hubiese sido un fichaje bastante bueno para el Real Oviedo. Primero, es un futbolista contrastado, con experiencia en la Liga Española, y además cuando estuvo lo hizo realmente bien, francamente bien, siendo uno de los jugadores indispensables en ese equipo de Bordalás que llegó a jugar la Europa League, ya que durante una de esas temporadas el Getafe fue sexto, si no me equivoco, en la Liga Española. Estamos hablando al final de un equipo pequeño y Maximovic era uno de los líderes, uno de esos jugadores que encabezaban ese proyecto de la mano de Bordalás. Y tiene 30 años, es decir, todavía es una edad buena en la que puede dar un muy buen rendimiento y creo que en ese pivote o jugando más adelante, porque podía jugarte en esas dos posiciones, ¿no? Tanto como pivote, como mediocentro ofensivo posicional o más como interior, sobre todo donde juega habitualmente Colombato, para darle descanso al centrocampista argentino, pues te podía venir muy bien, aunque si hubiese llegado al Real Oviedo probablemente hubiese sido titular, se puede decir, ¿no? Maximovic, si hubiese llegado al Real Oviedo de calle, hubiese sido titular. Ahí se hubiese peleado con Colombato, o si no, lo tenía más fácil probablemente en la posición de pivote, aunque es verdad que Sibo es del agrado, ¿no?, de Veljko Paunovic. Dos fichajes que gustaban bastante, y es cierto que hay ahora un poquito ese nerviosismo, se puede respirar en redes, de la gente pues decepcionada, que se han llevado pues un chasco, ¿no?, tras estas dos malas noticias, pero queda mucho mercado, hay muchos nombres sobre la mesa y el equipo, el Oviedo, la junta directiva ya está trabajando en reforzarse y en cómo sustituir a esos jugadores que parecían que ya estaban prácticamente atados. Para ir acabando, lo de Maximovic, más o menos se iba a sacar a este jugador por unos 2 millones de euros, una cantidad realmente buena, más o menos, ¿no? Más o menos buena, y ahora tienes que irte a por otro jugador al mercado. Se ha hablado de Oriol Romeu, de Grujic, bueno, ya veremos. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.